La ciencia nos dice que a partir del Big Bang se generó todo el universo conocido hasta la actualidad, toda la luz, la oscuridad, los planetas, las galaxias y todo lo que conocemos hoy en día como universo se formó hace 13.8 mil millones de años y que nuestra Tierra tiene una longevidad de 4.5 mil millones de años. Sin embargo, la religión han minimizado al máximo toda esa estela de tiempo, resumiéndola a que solo tenemos como humanidad 6.000 años aquí en la Tierra, desde que su famoso Dios Yahvé nos creó desde el principio como Adanes. Sin embargo, teorías evolutivas como la de Darwin y su eslabón perdido, el surgimiento de textos antiguos de civilizaciones antiguas, han mostrado que esto no es como nos lo cuentan. Y si te dijera que hay algo más allá de esos 6.000 años que dice la iglesia que tenemos como humanidad aquí en la Tierra, que hay civilizaciones que han demostrado que el ser humano como pensante tiene miles y miles de años aquí en la Tierra, que la teoría de la evolución de Darwin no está clara ya que tiene por ahí un eslabón perdido, que los gobiernos, los poderes fácticos y la iglesia tergiversan la historia para que no sepamos más allá de lo que a Dios le conviene. Bien, te invito a ver el lado B de la historia. ¿Te atreves? Sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Muy buenos días, muy buenas noches. Independientemente de la hora y el día que ven amablemente nuestros videos, bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Bien, en esta secuencia de la saga de los videos Civilizaciones Antiguas, Anunnakis, este video lo vamos a denominar el diluvio, así como lo escuchan. Ya hemos relatado en videos anteriores cómo surgieron los Anunnakis, cómo llegaron aquí a la Tierra, cómo crearon la civilización, al primeros humanos, a Adán, en este caso Adapa, a Eva, en este caso Java, y cómo sus hijos, su descendencia, como Caín y Abel, hasta llegar a Set, pues todas esas historias fueron literalmente copiadas por los temas bíblicos, que recordemos que la civilización sumeria es reconocida aún así por los ortodoxos, que es la civilización más antigua de la Tierra con aproximadamente 12.000 años, ¿no? Estamos hablando unos 10.500 años antes de Cristo, ¿no? Por lo tanto, me atrevo a decir, sin afán de equivocarme, que todas estas historias fueron copiadas. Y así como la Biblia tiene también a su Adán, tiene también a su Eva, su creación, su Caín y Abel, y todo esto también tiene su diluvio. Sin embargo, en este video hablaremos del diluvio sumerio, sí, así como lo escuchan, así como la Biblia relata que en el año 600 de Noé, más específico en el capítulo 7 del Génesis, pues prácticamente ahí relata la historia de cómo Diosito Yahvé, todopoderoso en su amor, le dice a Noé: ¿sabes qué? Viene un diluvio, va a llover bastante, se van a bañar mucho, va a haber mucha agua, así que construye un arca, etc. Para ser específicos, ahí en el capítulo 7 de Génesis, en el versículo 11, dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y bueno, pues ahí dice que Noé metió a sus hijos a la que está el arca, y pues bueno, fue así como inició el diluvio, ¿no? Sin embargo, esta historia es más que una copialina de los sumerios, ya que los sumerios también tienen su diluvio. Y bueno, el relato empieza de la siguiente manera, ¿no? Por ahí en el libro perdido de Enki, que hemos estado hablando, pues bueno, habla después de que ya estaba estabilizada la civilización, por así decirlo. Ya lo que eran los Anunnakis, los dioses, en este caso Enki, Enlil y Nidma, que eran los representantes más de alta jerarquía de los Anunnakis aquí en la Tierra, pues ya relata que incluso se habían hecho hasta más viejos que su padre Anu, ¿no? Ya que recuerden que los ciclos de los años aquí en la Tierra pues eran mucho más cortos que a los Anunnakis, y esto obviamente los afectaba directamente, ¿no? Y bueno, habla también de cómo Nibiru se empezó a acercar en su elíptica, su órbita, más hacia el Sol, y esto provocó disturbios en los planetas del sistema solar, entre ellos obviamente la Tierra, ¿no? Empezó a provocar un calor extremo,
lo que derivó en sequías, derivó en derretimiento de glaciales, ¿no? Por ahí un cambio climático bastante fuerte. Y bueno, casualmente en ese tiempo nació un hijo, o más bien era la era de un hijo de Enki, del mismo Enki, ¿no? Y se llamaba Ciesudra, ¿no? Ciesudra era un hijo directo de Enki, pero resaltaba de los demás. Enki tuvo varios hijos aquí en la Tierra, ¿no? Ya que Ciesudra era de cabello blanco y de ojos azules muy brillantes, ¿no? Si recuerdan en los videos anteriores, cuando Lamec le reclama a la mamá de Noé que no es su hijo, porque era blanco y porque era de ojos muy relucientes como la luz del sol, ¿no? Que se parecía a los famosos vigilantes. Bueno, aquí en contraste, Ciesudra es igualito, ¿no? Piel blanca, ojos azules muy brillantes y muy sabio, ¿no? Que nació ahí en la ciudad de Churupac. En esa época justamente de Ciesudra, él no es sumerio, por así decirlo, fue cuando empezó la catástrofe ya muy, muy fuerte, ¿no? Ya todo este acercamiento de Nibiru al Sol pues generó, como les decía, calentamiento extremo, lo que ocasionó sequías, por lo tanto hubo hambruna, hubo enfermedades. Y bueno, los científicos Anunnakis anunciaban que venía un cataclismo de dimensiones nunca antes vistas, ¿no? Ya que este calor extremo pues iba a derretir glaciales, iba a generar tormentas, iba a generar una catástrofe natural muy muy fuerte, ¿no? Sin embargo, por ahí Enlil fue el que prohibió que se diera a conocer esto, ¿no? Digamos que lo tapó, ya que decía él que ellos no eran quienes meterse con los designios de la naturaleza, ¿no? Del Dios Supremo, ¿vale? Entonces, por ahí Enki y Ninma se propusieron a salvar a la especie humana, ¿no? Ya que, pues recuerden que tanto Enki como Ninma fueron los creadores realmente de los seres humanos, ¿no? De todos estos prototipos, de Adamo, de Adapa, de Tití, y bueno, todo lo concerniente después de la especie humana, ¿no? Entonces, para ello, tanto Enki como Ninma, les digo, se propusieron a salvar esta humanidad, no tanto con la finalidad de rescatarlos a todos, sino rescatar a ciertas personas, ciertos humanos, para que ellos repoblaran de nuevo el mundo y crear así una civilización que pudiera gobernar el mundo, ¿no? Ya una civilización de meramente humanos, ¿no? Y bueno, dice en este relato del libro que por ahí Enki, en uno de sus sueños, se le apareció un ser de luz, y este ser de luz le relató lo que acontecía, ¿no? Que venía una catástrofe muy fuerte a la Tierra, que venía mucha lluvia, ¿no? Una especie de diluvio, y como les comento, los científicos Anunnakis ya lo habían identificado por ahí, pero que Enlil había tapado todo, ¿no? Entonces, en ese sueño, en esa visión que tuvo Enki, ese ser de luz le dijo que tenía que salvar a la humanidad. Entonces, cuando lo vio con Ninma, se propusieron hacerlo. Entonces, como Ninma era la sabia en el tema botánico, en el tema del ADN y todo eso, pues Ninma se encargó de rescatar todo el ADN de las plantas, de los animales del planeta. Entonces Enki tomó este recipiente donde estaban todos los ¿cómo se llama? Los ADNs del planeta Tierra, y se los entregó a Ciesudra, que era su hijo, ¿no? También le explicó a Ciesudra, le diseñó de manera oculta, ¿no? Acuérdense que estaban por debajo del agua, para que no supiera Enlil, ya que había un trato entre ellos de que no iban a intervenir. Pues bueno, Enki le explica a su hijo Ciesudra cómo construir un arca, una nave que sería capaz de resistir el diluvio. Entonces, así fue como Ciesudra, apoyado por Enki y por Ninma y algunos ciertos Anunnakis, empezaron a trabajar en esta nave. Fue como introdujeron todos los ADNs del planeta, entre ellos la familia de Ciesudra, su esposa y sus hijos, ¿no? Bien, pues fue así como Enki, antes de dejar a Ciesudra, pues le dice que había que registrar todo este diluvio, ¿no? Toda esta historia, para que las generaciones futuras supieran y tuvieran en su ADN este suceso, ¿no? Que fue el propulsor a la nueva civilización futura, ¿no? Entonces fue así como estos registros llegaron a nosotros, ¿no? Y bien, de esta manera, pues como el cataclismo ya no se podría detener, el diluvio tampoco, pues fue así como Ciesudra y su familia, así como los ADNs de todos animales y plantas del planeta, pues fueron introducidos a esta nave. Y de esta manera, pues algunos Anunnakis que se sentían poderosos se decidieron quedar. Algunos perecieron ahí, otros sobrevivieron, pero bueno, relata el libro que a los 120 fragmentos
de la llegada de los Anunnakis, pues fue cuando el diluvio cayó. Ciesudra navegó sin rumbo alrededor de 7 días, y pues bueno, fueron alrededor de 40 días que no cesó la lluvia y 40 noches, tal y cual en la Biblia, ¿no? Acuérdense que dice 40 días y 40 noches, pues aquí también se habla de 40 días y 40 noches. Y si recuerdan el video anterior, donde los ortodoxos y todos estos estudiosos de la Biblia dicen que después de la creación de la tierra por Diosito Yahvé, ¿no? Cuando creó los mares, los animales, el planeta y todo, que lo hizo en 6 días y que al séptimo descansó, y bueno, que de esa fecha al diluvio transcurrieron 1656 años, ¿no? Aquí relata este libro sumerio que fueron 120 fragmentos del tiempo en que llegaron los Anunnakis a la Tierra. Estamos hablando de miles y miles de años, ¿no? Ya con el diluvio iniciado, pues relata el texto que fueron 100 días en que Ciesudra pues no tenía el control de la nave, ¿no? Y que por 40 días y 40 noches pues la lluvia no cesó, ¿no? Sin embargo, por ahí Ciesudra abrió su bote, ¿no? Abrió el ventanal para examinar su ubicación y pues pudo ver que era un día bastante brillante, soleado, ¿no? Pero que no había ningún signo de vida por ningún lado, ¿no? Solamente el bote y los que estaban allá adentro, ¿no? De esta famosa arca, ¿no? Ya que recuerden que pues la humanidad y todo lo que existía en la faz de la tierra pues fue destruido, desaparecido totalmente, ¿no? Relata este libro como Ciesudra, afligido, ¿no? Le comenta a su familia que pues que el sol ha salido, la lluvia ha cesado, pero que no hay nadie más con vida en este planeta, ni animales, ni plantas, ni mucho menos humanos, que todo fue borrado y que ellos eran los únicos sobrevivientes, ¿no? Entonces fue así como Ninagal, que fue designado directamente por Enki para apoyar en este caso a Ciesudra en este viaje de salvación de la humanidad, pues fue como Ninagal tomó un bote y se dirigió hacia los picos gemelos de Arat. Acuérdense que dice la Biblia donde aterrizó la barca, o sea, dónde fue el arca de Noé, o sea, el monte Ararat, ¿no? Bueno, pues aquí también hablas de Ararat, ¿no? Qué cosas, ¿no? Nada más que son los picos gemelos de Arata, ¿no? Y liberó, ya cuando se fue Ninagal ahí por ese bote, pues liberó unas palomas, ¿no? Liberó unas aves, primero un cuervo, una golondrina, y estos volvieron pues sin nada, ¿no? Y a lo último liberó una paloma, y esta paloma regresó con una ramita en el pico. Entonces de esta manera Ciesudra y Ninagal determinaron que ya había tierra firme, ¿no? Entonces fue así que a los pocos días después el bote pues ya quedó varado prácticamente entre unas montañas, y pues bueno, fue así como cesó el agua. De esta manera fue como Ninagal abrieron el estribor del bote para poder salir al fin y al cabo de ¿no? Y bueno, ya el relato continúa una vez que termina el diluvio, que Ciesudra, su familia, Ninagal y todos los que venían en el arca, incluyendo los ADNs, pues ya se establecieron en tierras firmes, ¿no? Relata que con el paso de los años, las criaturas y las sobrevivientes del diluvio pues fueron repoblando el planeta en parejas, ¿sí? De ahí la cercanía, ¿no? Con el relato bíblico, la diferencia, ¿no? Ya que dice que Noé subió los animalitos en parejitas, ¿no? Macho y hembra los subirás para que repoblen. Bueno, aquí dice que el desarrollo de la humanidad futura pues fue en parejas, ¿no? Y en este caso de animales, y pues en este caso las plantas empezaron a ser replantadas otra vez. Volvió Ninma, volvió Inki, volvió Enlil a la tierra, entre otros Anunnakis. Y pues bueno, Ciesudra y su familia pues se encargaron de repoblar de humanos nuevamente a la tierra, ¿no? Cosa similar que dicen que fueron los descendientes de Noé quienes estarían encargados de repoblar la tierra, ¿no? En los temas bíblicos, ¿no? Entonces, con esto dice que con el avance de estos años y la civilización que fueron creando estos nuevos humanos, descendientes de Ciesudra y su esposa, pues bueno, relata que encontraron más yacimientos debajo del agua de oro, ¿no? Entonces por ahí los Anunnakis pues se le envían los bigotes y dijeron, pues bueno, vamos a crear más pueblos, más ciudades, porque el cataclismo, el diluvio acabó con todas sus ciudades, ¿no? Entonces tenían que crear puertos, tenían que crear donde llegarían sus naves para seguir trabajando el oro, ¿no?
Y este relato marca un punto muy importante. Dice que cuando el diluvio, que arrasó con todas las estructuras y ciudades y los puertos que tenían los Anunnakis, dice que se habían destruido todos los picos, que habían desaparecido, ¿no? Los antiguos picos, en referencia ¿cómo les podría decir? A señales aéreas, ¿no? Donde podían llegar, ¿no? Como los famosos faros ahí que hay en los ¿cómo se llama? En los cerros, ¿no? Para ciertos aviones que sepan dónde llegar o que hay algo ahí, ¿no? Pues eran estos picos los que ubicaban a los Anunnakis, a sus naves, para poder llegar al destino que querían, ¿no? De esta manera decidieron formar picos artificiales de 4 puntas, más bien de 4 puntos en la base y con una punta, y que en la punta pusieron unos cristales brillosos que el mismo Enlil activó con sus manos, ¿ok? Casualmente estos picos artificiales que construyeron eran pirámides, y casualmente las construyeron muy cerquita del río Nilo. Entonces se habla aquí de cómo ellos crearon esas famosas pirámides que existen en Egipto, y eran de color blanco y en la punta tenían un cristal que brillaba, ¿no? Que fue activado por Enlil. Y estas pirámides, la de Giza y todos los demás, fueron creadas por Ninkishida. Ninkishida era hijo de Enki, que en el futuro fue conocido como el dios Tot. Recuerden que el dios Tot es el dios creador de los egipcios, ¿no? Entonces aquí vemos cómo nació esa civilización egipcia, ¿no? Por medio de Ninkishida y la formación de estos picos artificiales, que en este caso eran pirámides. ¿Y para qué servían? Pues servían para ubicarse, ¿no? Para ubicar las naves de los Anunnakis donde llegar, ¿no? Tipo un faro, ¿no? ¿Sale? Posteriormente a eso, pues crearon otros pueblos, ¿no? Conforme seguía el desarrollo. Entonces, por ahí, años después, pues Anu y su esposa Antu, pues se dejaron venir a la Tierra para visitar a sus hijos, ¿no? Ya que ninguno de ellos y ningún Anunnaki que estaba aquí en la Tierra, pues volvió a Nibiru, ¿no? Entonces vinieron ellos a visitarlos, y cuando llegaron, pues descubrieron el avance de la civilización que había y se quedaron azorados, y fue de esa manera como entendieron ellos por qué tuvieron que salvar a la civilización, que aunque no estaban totalmente de acuerdo, pues quedaron fascinados con lo que vieron, ¿no? Entonces en la visita, pues Anu convocó a sus hijos y decidió partir la tierra en la que estaba ya esta civilización creciendo. Acuérdense, en el área de Mesopotamia y todo eso, la dividió en 4, ¿sí? Y la primera tierra, o la tierra 1, se la entregó a manos de Enlil, ¿sí? La tierra 2, o el que estaba, una tierra que tenía 2 estrechos, se la entregó a Enki directamente. Y la tierra más lejana, así le llamaban, se la entregó a Inanna, que después fue conocida como Ishtar, ¿no? Ahí luego vamos a ver un video quién era Ishtar. Y la cuarta zona pues era para los habitantes Anunnakis nada más, y se la denominaría el lugar de los carros, ¿no? O sea, dando a entender que ahí es donde quedarían sus naves, ¿no? Bueno, ya una vez que Anu hizo la repartición, pues decidió volver a Nibiru, no sin antes instruir a sus hijos para que impartieran el conocimiento de la civilización, a la nueva civilización, y pues luego se marcharan, ¿no? Que se devolvieran a Nibiru, ¿no? Bien, con esto, pues estos Anunnakis en la Tierra decidieron crear la primera ciudad que sería exclusiva para humanos, que la llamaron Kienji o Sumeria, ¿no? En este caso Sumeria es la tierra de los sublimes vigilantes. Entonces fue así como surgió la ciudad de Sumer, ¿sí? De los sumerios, donde esta civilización ya sumeria ya nació aquí. Pues había abundancia en comida, porque sabían cosechar, sembrar, la ganadería, sabían manejar los ríos, los lagos, la pesca, se gobernaban entre ellos, y todo muy padre, ¿no? Entonces fue como surgió así también la ciudad centro, que se llamó Kishi, y esta fue la primer ciudad, ahora sí, creada por los mismos humanos, ¿no? Entonces de esta manera fue como la civilización humana empezó a tener el poder de la Tierra, y ya estos Anunnakis pues empezaron a irse de aquí, de la Tierra, ¿no? Ya hacia su planeta Nibiru. Sin embargo, por ahí hubo un Anunnaki que también era hijo de Enlil y se llamaba Marduk, ¿no? Ya lo habíamos tocado por ahí. Marduk estaba descontento porque a él no le había tocado nada en la repartición. Entonces ahí en Kishi, pues empezaron a crear una torre sumamente grande, ¿no?
vamos a ver a qué le suena esta famosa torre, ¿no? Y bueno, dice el relato que Marduk estaba insatisfecho porque no le había dado ningún trozo de tierra, por lo tanto decidió ayudar a estos humanos de Kichi para que construyeran una torre de piedra que llegara hasta el cielo, ¿sí? Pero Enlil, al enterarse de eso, o sea, estaba por irse, al enterarse que estaban haciendo los humanos una torre que llegaría hasta ellos allá al cielo, se supone que mostraría el poder de los humanos, y que Marduk estaba echándoles la mano, pues ahí se encabritó, por así decirlo, se encabronó y dijo: no, esto no puede ser, los humanos no van a ser más poderosos que nosotros, y decidió generar un conflicto entre los humanos para que no se pudieran entender. De esta manera fue como que Enlil creó los famosos idiomas, ¿no? Hizo que todos estos constructores de esa torre que llegaría hasta el cielo no se pudieran entender entre ellos, generando así la diferencia de los idiomas. ¡Chan, chan, chan, chan! Si se ponen a pensar, esta es la historia bíblica de la famosa Torre de Babel, ¿no? Que hicieron en su avaricia el ser humano, queriendo ser como Dios. Diosito Yahvé, todo amoroso, crearon esta torre hasta el cielo, y Diosito Yahvé se puso fúrico, cosa que no sabe hacer, y decidió crear los idiomas para que no se pudieran entender entre ellos, ¿no? Copialina de este libro, muy seguramente, bueno, no en este libro, ¿no? Del texto sumerio, ¿no? De los antiguos. Entonces, esta es la famosa historia de la Torre de Babel bíblica, ¿no? Que fue en Kichi, construida por humanos, y Marduk, descendiente de Enki, crearon una torre que llegaría hasta el cielo, pero al querer enterarse el jefe de todos ellos, el jefe de los ejércitos, Enlil, pues se encabronó y decidió generar que no se fluyera el conocimiento entre ellos, creando así idiomas distintos. ¡Wow! ¡Wow! Y para que Marduk se calmara después de que destruyeron la famosa torre, pues les cedieron unas tierras, ¿no? De los dos estrechos. Recuérdense que esta tierra pues le había correspondido por decisión de Anu a Enki, pero como Enki era el papá, pues se la pasó a Marduk. Y esta tierra la denominaban que era la tierra marrón, situada entre el río Nilo. O sea, estamos hablando de lo que era el Alto Egipto o el Viejo Egipto, ¿no? Toda esa zona de ahí. ¿Sale? Aquí también relata que en la zona 3, que le había correspondido a Ishtar o a Inanna, pues el progreso no había sido tan contundente, ¿no? Ya que pues Inanna se la llevaba llorando por su amado, ¿no? Que nunca llegó, que no estuvo ahí. Sin embargo, en su descendencia hubo un hijo de Lugash, que era su amado, ¿no? de Inanna o de Ishtar, y este hijo fue el famoso Gilgamesh, que Gilgamesh ya tiene su propia historia más adelante en la epopeya de Gilgamesh, y eso lo vamos a relatar en otro video para que no se alargue más. Entonces, así ya contentaron a Marduk por un tiempo, ya que con el paso de los años, y ya cuando no estaban los Anunnakis aquí principales, Enlil, Enki y Inanna, pues Marduk, conocido como Ra. ¿Quién es Ra? Pues es el dios de los egipcios, ¿no? Pues bueno, empezó a conquistar tierras, ¿no? Empezó la guerra en todo el planeta Tierra, hubo matanzas, hubo destrucción, se utilizaron armas prohibidas, etcétera. Entonces, el propulsor de la violencia aquí en la Tierra, pues fue Marduk. Y ya posteriormente le dedicaremos un videito a él mismo, ¿no? Antes de terminar, y como bonus track, la ciencia, los ortodoxos, toman todo este tema de los Anunnakis y los Nibiros como hipótesis, ¿no? Sin embargo, en estudios recientes se ha comprobado que esa hipótesis denominada Nibiru se espera que pase a unos 21 millones de millas de la Tierra, ya que la órbita de este planeta es alargada, ¿no? Ya que tiene dos centros de gravedad, ¿sí? Y esto se corrobora también en este libro, ya que habla de un sol gemelo, ¿sí? O sea, tenemos el sol de nuestro sistema solar, pero hay un sol gemelo. Pero este sol gemelo, denominado Némesis, está más o menos a unas más de 18,000 veces la distancia del Sol a Plutón. O sea, está lejísimos, 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 pero son estrellas gemelas, ¿no? Le llaman también el Sol invisible, ¿no? Pero sin embargo ahí está, y para prueba está un artículo que salió en el Newsweek del 28 de junio de 1982, escrito por John Anderson, un científico de Pasadena, y sugirió
que las variables o las modificaciones elípticas de las órbitas de Urano y Neptuno se debían a un doble sol, o sea, un sol invisible, ¿no? A un gemelo de este sol, ¿sí? Pero que estaba a miles de millas de distancia, a millones de millas de distancia, ¿no? Y se dice que esa estrella tiene habitantes que son grandes, mucho más grandes a los humanos, pero que son muy parecidos, que han visitado, incluso que han estado en nuestro planeta por muchas veces. Esto fue escrito por un científico hace unos 40 años, ¿no? Entonces se espera que Nibiru, según estos estudios, la última vez que pasó cerca de la órbita de la Tierra, pues fue en el año 556 a.C., ¿sí? Su órbita dura alrededor del Sol, o de los soles, 3.600 años, y se espera, según Sitchin, que el regreso de este planeta a nuestra órbita o a nuestro sistema sea en el tercer milenio. Sin embargo, estudios recientes pues pueden ser que sea un poquito antes, entre el 2090 o el 2370. Coincidentemente es cuando termina la era de Piscis y transita a la era de Acuario. Para los que le entiendan a este tema de Piscis, pues bueno, Piscis es el pescado. ¿Cómo representan la historia de Jesús? Como un pez. Bueno, ahora Acuario es el agua, y recuérdense que el señor de las aguas es Enki. Ya hablaremos más en posteriores videos. Si llegaste aquí, te agradezco de todo corazón. Te pido que nos sigas apoyando con nuestros videos, dándole like, suscribiéndote, compartiéndolo. Y si te gustan estos contenidos, sigas nuestro canal. Recuerda que hay que abrir mentes. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchas gracias.